momento donde nos preguntamos, todos nosotros junto a ustedes, ¿qué estará leyendo Javier Aranda? ¡Javier! Hola, Ambrosio, buenos días. Buenos días, Javier. Pues en estos días de muertos traigo 2 ofrendas, que son 2 invitaciones y una exhumación. Ajá, pues vamos a empezar por las ofrendas y ya luego le estamos entrando así a lo más cañón. Bueno, hace 70 años murió Cavafis, un poeta que nos dijo que lo que importa en la vida no es solamente tener un destino, sino el camino hacia él. El destino se forma de esa manera, ¿no? Se hace camino al andar. Que es otra forma en la que maneja las cosas Machado, ¿no? Cavafis es un poeta interesante porque te acerca a muchas emociones de la realidad humana y te las trae desde esa gran tradición que es la tradición griega, en donde él abreva, él es de por allá, pero fija mucho su inspiración, su atención justamente en el mundo griego y romano. Entonces, al traernos cosas o al hacernos ver sentimientos, emociones, el amor, la pasión, el paso de los días, a la realidad que tenemos, nos trae también todo un bagaje de lo que es la cultura clásica, ¿no? Esa es una ofrenda, es una invitación a leer cualquier antología de Cavafis, siempre será redituable. Es un poeta muy actual, lo escuchas como si te estuviera hablando. ¿Es que siglo XIX? Bueno, tiene 70 años de muerto. Sí, siglo XIX, está bien. 70 años de muerto. Cavafis. En el 33 Cavafis. La otra, pues la verdad se me había pasado, es Remedios Varo, y me acordé porque en la UNAM se puso una ofrenda dedicada justamente a Remedios Varo, esta pintora surrealista, que no le han dado el lugar que se merece, porque los españoles dicen que tiene elementos de allá, pero no pueden describir cuáles son, y los que viven acá decimos que no asimiló bien a México, a pesar de que muchas veces dijo que su tierra era México, ¿no? Se sentía muy mexicana, muy agradecida y estaba muy emocionada de vivir aquí justamente. Ella no se quiso mover a otra parte. Entonces, ¿que la ubicaban en esa frontera emocional donde los españoles no la entendían bien y supuestamente los de acá decían que no se entendía bien ella? Sí, es totalmente, y es absolutamente ridículo, ¿no? Sí. Porque además, si es una pintora surrealista, ¿qué tienes que compararla con el paisaje español pues o el paisaje mexicano? Si tienes que compararla con algo, es con el paisaje interior, el mundo de los sueños y del deseo, ¿no? Que es lo que ella finalmente nos comparte con unas estupendas pinturas. ¿Y cuándo se dieron cuenta que además escribía? Bueno, se dieron cuenta tiempo después porque ella no, a diferencia de otros, por ejemplo, de Buñuel, que estaba en la corriente surrealista y que tenía ganas de escribir, lo decía y escribía algunas cosas, ella tomaba notas. Lo que se ha recuperado es material que ha estado disperso, que escribía algunas cartas, tenía algunos manuscritos que nunca hizo públicos más que con su gente muy cercana, y eso no la hizo ver de otra manera. Pero a ella le gustaba muchísimo la poesía, por ejemplo. Porque además muchos datos de ella, muchos datos importantes que además son los que conforman su tremenda personalidad, se empiezan a hallar después de que ella pasa por esta tierra, porque finalmente uno se da cuenta de que la obra no era la cosa así como muy importante para ella, hacerla así. Y después que pasaba a otras manos, porque se la compraban o la regalaba, ya se había ido. Ya no era parte de ella, parte de ella era ella misma y lo que venía. Sí, exactamente. Y cuando empieza a tener un lugar es cuando los coleccionistas empiezan a adquirir y darle otro valor a la obra, los críticos también, aunque no se ponen de acuerdo con lo que te dije, si es más influencia española o mexicana, da igual. Porque los mexicanos, por ejemplo, la querían comparar con, imagínate, la escuela de Diego Rivera. Esa es otra onda. Es otra cosa, sí. Tiene que ver mucho con México, pero Lourdes Andrade... Pero donde hubiera nacido. Donde hubiera nacido. No importa. Podía haber estado en Alejandría o en Estambul. No importa donde sea. Era genial y dudo que hubiera cambiado la temática de sus pinturas. Un personaje importante en general en la obra de Remedios Varo, pues es la hilandera, la tejedora, la que cose. Su abuela era costurera. Ella cosía cosas. Entonces, esa sí es su influencia. Y tú la ves hilos por todas partes, ves seres que están en una máquina, pues, tramando algo, digamos. Tramando algo. ¿No? Y bueno, esta es la otra ofrenda. Estas dos ofrendas, para que ustedes la tengan muy claras, Remedios Varo, Cartas, Sueños y otros textos, es una de las ofrendas.
y de Cavafis, la antología poética, para que ustedes vean de donde desde donde estuvo verbando todo el tiempo. Sí, sí, sí. Los dos tienen esa gran generosidad que es reconocer que vienen de alguna parte. Tú dices, eso no importa, hay que tener discursos nuevos, pero no puedes decir nada nuevo si no conoces lo que... ¿Este Cavafis es el que nació en Alejandría? Sí, es el mismo. Que finalmente ya cuando se acomodan los mapas, finalmente que acaba siendo oficialmente griego. Sí. Bueno, si tú lo ves así, sí, ¿no? Así como Francisco Cervantes para mí era portugués. Porque escribía en portuñol, ¿verdad? Sí, sí, sí. Estas son las ofrendas. Esas son las ofrendas. Antología poética, Remedios Varo, cartas, sueños y otros textos. La exhumación. La exhumación es Frankenstein, que es un clásico. Claro. Es un libro zombie pensado porque es un muerto viviente, sí, que solamente cobra vida por la lectura de sus nuevos lectores. Es un libro, yo creo, muy recomendable ahora que los jóvenes andan con la literatura gótica y están descubriendo, pues ahora sí que el terror de muchas maneras. Me gustaría que se acercaran a esta autora, Mary Shelley, porque desde el siglo XIX aparece en 1810 la primera edición de Frankenstein. 1810. Y es una obra estupenda. La hemos reducido mucho a las versiones cinematográficas, ¿no? Incluso se ve el hombre ahí, al monstruo enternecido en algún momento, pero la historia que nos cuenta ella es realmente interesante. Es una reflexión sobre la creación y lo creado. Es una reflexión en donde la criatura maldice a su creador por todo el entorno que tiene. Me recordó mucho, por ejemplo, el poema de Darío del Lobo. ¿Te acuerdas? Sí. Del hermano Lobo, cuando empieza a contar cómo él se acerca mansamente a la comunidad. Y me hicieron esto, me hicieron lo otro, y por eso vi la sangre y la conocí, la chica, ¿no? El monstruo aprende así desde su aislamiento. Él se da cuenta que si se acerca a las personas les causa terror. Y hay un momento de asimilación, empieza a culturizarse, incluso aprende a leer, es autodidacta. Aprende a leer y lee, por ejemplo, El paraíso perdido, las andanzas del joven Werther. Y es una lección también que recupera la tradición y nos hace reflexionar sobre lo que nosotros mismos creamos. Este monstruo, por ejemplo, se da cuenta que O de nuestro creador. O de nuestro creador. ¿Sí? Dice, ¿por qué me rechazas tú? Y parece que estás oyendo un eco bíblico, ¿verdad? Claro. ¿Por qué me has abandonado? Eli, Eli, lama sabachthani. Hasta Mel Brooks. ¿No? Sí. Hasta Mel Brooks. Claro, como tenemos todas estas versiones y muchas de ellas memorables, Claro. De pronto regresar a la de 1800 en ese entorno. Decir, bueno, definitivamente no estaba haciendo una película, Mary Shelley, no, sino decir, el conflicto entre el creador y su creación. No, entonces, ¿hasta dónde te puede llevar eso? En 1810, y ya luego las versiones cinematográficas que tú quieras. Son estupendas, ¿no? ¿Te acuerdas cuando mandan por unos cerebros a un personaje? Hay dos, uno de un asesino y una buena persona, se caen, y como se cae el bueno, agarra el malo y se lo llevan a imponer al monstruo, ¿no? Bueno, tanto que la parodia llega hasta decir, no, Frankenstein, no, Frankenstein. Frankenstein. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Javier. Gracias, señora. Gracias a usted. Gracias, doctor. Qué privilegio, señor. Gracias, Javier Aranda, con nosotros. Chamacos, nosotros seguimos hasta las 10 en W. El lunes irremediablemente estaremos con ustedes por Foro TV y W Radio. Si tienen tele, ahí se ven. ¡Órale! ¡Órale!